Adelante, diputado, ya estamos al aire. Muy buenos días. Iniciamos este foro desde la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra. Hemos querido darle continuidad a los trabajos de la mano con el Colegio de Notarios. Por supuesto, agradezco la presencia de las y los diputados de la comisión. Está con nosotros la diputada Lourdes Paz, el diputado Ernesto Alarcón, la diputada Lupita Morales, el diputado Ricardo Fuentes, la diputada Esperanza Villalobos, el diputado Pablo Montes de Oca. Se están incorporando algunos otros diputados más en un momento, y también, por supuesto, nos acompañan nuestros ponentes de lujo el día de hoy. Tendremos al presidente del Colegio de Notarios, el señor notario Ponciano López Juárez. También estará con nosotros el señor notario Homero Díaz, vicepresidente del colegio. Estará con nosotros el notario Alfredo Ayala, y también el señor notario Marco Antonio Ruiz Aguirre. Nos acompañarán con una ponencia respecto de este tema tan trascendental. ¿Cuál es la actuación del notariado en estos tiempos del COVID? En estos tiempos en donde el propio decreto presidencial, en donde declaró la emergencia sanitaria, dispuso como una de las funciones vitales, torales del Estado y de coadyuvancia a la función pública, el que las notarías siguieran abiertas. Si bien cerró gran parte de la administración pública, pidieron que cerraran gran parte de la actividad empresarial, de la actividad que desarrolla la iniciativa privada. Uno de los puntos en particular que pidieron que continuaran sus labores fue justamente el notariado. Los señores notarios, las señoras notarias, no cerraron sus oficinas, por el contrario, siguieron prestando sus servicios. Y ante ello vemos también un gran riesgo en el cual se encontraron, porque al tener oficinas abiertas, al seguir dando atención al público y al tener que realizar muchos de los actos notariales de forma presencial, de forma física, pues eso también genera un cierto grado de riesgo de contagio. Quisiéramos escuchar sus opiniones, también escuchar qué sería necesario para coadyuvar con el notariado, que hagamos modificaciones o no a nuestros textos normativos, sobre todo cuando estamos viendo que algunas dependencias públicas, o la gran mayoría, tiene la suspensión de sus términos, y ello ha implicado, por supuesto, que si bien las notarías están abiertas, lo cierto es que para algunos temas no pueden realizar la plenitud de los actos porque dependen de otra instancia gubernamental, dependen de hacer un trámite quizá ante el Registro Público de la Propiedad, quizá ante el Archivo General de Notarías, quizá ante otras dependencias que, si actualmente no están brindando los servicios por esta pandemia, por este tema del COVID, pues evidentemente no llega a finalizarse algún trámite notarial. Por eso escucharlos, ¿qué sería necesario quizá hacer de adecuaciones normativas para también dotar a la administración pública, a los entes públicos, de los mecanismos de las nuevas tecnologías para efecto de que continúen dando trámite y presten servicios para que la función notarial no se vea obstaculizada, o bien no se vea mermada con este tipo de suspensión de labores? No sé, todo el mundo nos hemos preguntado, ¿qué pasa en el caso de alguna persona que está contagiada de COVID, que está resguardada en su casa en cuarentena, o que está en el hospital, pero esa persona desea hacer una modificación a un poder notarial, generar un poder notarial, si quiere hacer su testamento, si quiere hacer una modificación a una acta constitutiva de su empresa, quizá para cambiar porcentajes, si quiere hacer cualquier acto notarial a alguien que está contagiado, ¿cómo se está dando el servicio? Sobre todo porque normalmente son presenciales, como lo hemos dicho. ¿Podremos utilizar este tipo de nuevas tecnologías, como son las videoconferencias, para poder concretar algunos actos notariales o no? ¿Qué necesita el notariado para que desde el Congreso podamos coadyuvar para que su función notarial siga dando respuesta a la gran cantidad de ciudadanos que están solicitándolo, ¿no? Y por supuesto que en principio felicitar a todos los notarios de la Ciudad de México porque no han descansado, porque siguen prestando este servicio social que tanto importa e interesa a los capitalinos para su certeza jurídica y para su seguridad patrimonial. Yo, sin más, les agradezco a todos su presencia, que nos estén viendo, que nos estén siguiendo en las redes sociales también con este foro,
que estamos llevando a cabo. Y quisiera comenzar de una vez nuestro programa para efecto de darle el uso de la palabra al señor notario Ponciano López Juárez. Es actualmente el presidente de notarios. Si me permito leer rápidamente su semblanza curricular. El notario Ponciano López Juárez es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, es especialista en Derecho Fiscal, Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Civil tanto por la Universidad Panamericana como por la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, notario 222 de la Ciudad de México a partir del 1 de septiembre de 1994, profesor de Derecho Civil y Mercantil en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia. Sin más, presidente Ponciano López Juárez, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, diputado Diego Orlando Garrido López, por la invitación a este foro. Le apreciamos mucho que nos haya invitado, pues, para platicar, como usted bien ha dicho, de qué ha sido de la actividad notarial durante este tiempo de COVID-19, como reza el título del foro. Señores diputados, integrantes de la mesa, quiero decir, de la Comisión Notarial, Registral y de la Tenencia de la Tierra del Congreso de esta ciudad, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este diálogo. Señoras diputadas, también integrantes de esta comisión, gracias por recibirnos e invitarnos a su casa. Bueno, pues, como ustedes saben, bueno, también desde luego le doy las gracias a todos mis colegas notarios participantes en este evento, al notario Homero Díaz, vicepresidente del Consejo, al notario Alfredo Ayala, integrante del Consejo actual del colegio, y al expresidente y decano Marco Antonio Ruiz, actualmente presidente de la Comisión de Innovación del Colegio de Notarios. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como ustedes saben, la función notarial es una actividad de orden público, es una actividad esencial y así ha sido reconocida por los distintos decretos emitidos tanto por parte del gobierno federal como del gobierno de la ciudad a la hora de definir qué actividades serían esenciales y que era indispensable que siguieran funcionando con motivo de todo el cierre que hubo que hacer para prevenir y evitar los contagios derivados de la emergencia sanitaria que todos vivimos. Y por ello, bueno, pues efectivamente, como ha dicho el señor presidente de la comisión, el diputado Diego Orlando Garrido López, pues las notarías, los notarios de esta ciudad, no hemos parado, no hemos suspendido actividades. Desde que se decretó el cierre de todas las actividades a partir del 23 de marzo, nos encontrábamos en plena actividad llevando a cabo la jornada notarial en las distintas sedes delegacionales que de acuerdo al programa que se tiene para estos eventos. Justamente estábamos el miércoles 11 de marzo en plena jornada notarial en Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa, en la alcaldía de Venustiano Carranza y en la alcaldía de Miguel Hidalgo, y también en Milpalta. Todavía el viernes 13 de marzo participé en la clausura de ese evento de jornada notarial en la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, pues como ustedes saben, el notariado es un colaborador permanente del gobierno
de la ciudad en sus distintos poderes, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Y por lo mismo, pues en ese momento nos encontrábamos en plena jornada, que pues lamentablemente se tuvo que suspender ya a partir del día 23, pues por este evento que todos conocemos. Entonces, el Colegio de Notarios colabora, reitero, permanentemente con el Poder Ejecutivo de esta ciudad, con el Poder Legislativo, representado ahora por ustedes, y desde luego con el Poder Judicial. A raíz del cierre o suspensión de actividades de distintas dependencias gubernamentales de esta ciudad, el Colegio de Notarios, el Consejo a mi cargo, ha podido trabajar de manera muy cercana y de manera colaborativa con la jefa de gobierno, con el consejero jurídico y de servicios legales y sus distintas direcciones, como son la dirección del Registro Público de la Propiedad, la Dirección General Jurídica y Estudios Legislativos, la Dirección General de Regularización Territorial, incluso el mismo Registro Civil para los programas, para atender todos los programas en materia de reconstrucción, que esos tampoco se han detenido. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, con el Poder Legislativo, pues justamente en esos días acabamos de tener una reunión con el diputado Diego Garrido y otros diputados en el Consejo del Colegio de Notarios, justamente para darles a conocer o presentarles a los nuevos integrantes del Consejo del Colegio de Notarios, presidido por su servidor, y darles retomar la agenda de trabajo que ya se traía desde el año pasado y las nuevas propuestas o iniciativas que hubiese necesidad de opinar por parte del Colegio de Notarios, o incluso presentar, analizar diversas propuestas de reforma, como nos lo habían pedido también. Así que teníamos también un trabajo muy importante con ustedes. Y lo hemos tenido incluso a lo largo de la pandemia. Su servidor tuvo el privilegio de poder estar presente en la primera reunión virtual que llevaron a cabo el pleno del Congreso local para aprobar una reforma de la Constitución Federal. Estuve yo presente y bueno, pues me di cuenta de cómo llevaron a cabo su reunión, tanto a distancia como algunos diputados sí de manera presencial. Y con el Poder Judicial hemos tenido también una comunicación abierta con el magistrado presidente. Le hemos planteado distintas necesidades que hay que atender, derivada de los juicios que finalmente tienen que concluirse con una escritura, o le hemos pedido que nos abriera una ventanilla electrónica para poder tramitar los informes de testamento que se requieren para la apertura de sucesiones. Y bueno, pues ha sido un trabajo muy arduo de parte de nosotros y de parte de las distintas autoridades. Muchas veces había que empezar de cero. En otros casos, pues afortunadamente, a raíz del cierre total de actividades, ya contábamos, el notariado ya cuenta con distintas ventanillas electrónicas, justamente para realizar distintos tipos de trámites, tanto previos como posteriores al otorgamiento de una escritura. Y bueno, pues el Consejo a mi cargo se ocupó de dialogar con el consejero jurídico, con sus distintas direcciones, a efecto de que esas ventanillas se pudieran mantener abiertas, de que se pudiese dar, nos pudieran dar el servicio que requerimos los notarios para a su vez poder servir a la ciudadanía, que la ciudadanía pudiera otorgar sus distintos actos
sobre todo en materia inmobiliaria o en materia societaria, que son los que requieren pues, trámites previos para poder conformar una escritura. Porque, digamos, para el otorgamiento de un testamento, pues no se requiere ningún trámite previo, simplemente la comparecencia del ciudadano y la presencia del notario para conocer su voluntad y darle forma. Sí se requiere, naturalmente, ya después de firmado, pues dar un aviso al Archivo General de Notarías de ese otorgamiento, pero bueno, eso, pues, como ustedes saben, se emitió un decreto en el que todos los términos se suspendieron, o sea, no corrían los términos para dar avisos, para obtener permisos, etcétera, pero sí, no obstante ello, las notarías de la ciudad estuvieron abiertas, pues justamente para que los gobernados, los ciudadanos, pudiesen otorgar sus distintos actos ordinarios que ya traían de acuerdo a sus actividades, o extraordinarios o urgentes, como pudiera ser el otorgamiento de testamentos o el otorgamiento de documentos de voluntad anticipada, o el otorgamiento de poderes, como que también se requieren, y o poder darle seguimiento a sus sucesiones o abrir sucesiones, en fin, todo lo que fuera necesario para, pues también tratar de mantener viva la actividad económica de esta ciudad que bueno, pues como ustedes saben, debido a la pandemia, pues la economía está muy caída, ¿no? Incluso la actividad en las notarías, pues también se ve reflejada con una baja en el trabajo, pero bueno, ya nos ocuparemos en la medida que ustedes nos permitan pues sí, de hacer algunos planteamientos para pues ver qué hacemos o qué medidas podemos tomar o hacer o acciones podemos hacer para que la economía de la ciudad se reactive trabajando de manera colaborativa con ustedes y el Poder Ejecutivo de esta ciudad. Entonces, les decía que afortunadamente en materia inmobiliaria y en materia societaria, todas las ventanillas electrónicas con las cuales ya contamos, ya venimos trabajando desde hace más de 5 años, como la del registro público de la propiedad. Afortunadamente, ahí el consejero jurídico y la directora del registro público de la propiedad tuvieron a bien mantener abiertas las ventanillas electrónicas de este registro para que los notarios de esta ciudad pudiéramos obtener todos los antecedentes registrales de un inmueble que hubiese necesidad de transmitirse, para obtener los certificados de existencia o inexistencia de gravámenes, para conocer cuál es el estado de ese inmueble y si era susceptible de poderse enajenar, y desde luego poder dar los avisos de otorgamiento de esas escrituras después de firmadas las mismas a través de esa plataforma electrónica, misma que ha funcionado perfectamente. Hemos podido trabajar sin ningún problema, con una gran disposición, tanto de parte del señor consejero como de parte de la directora del Registro Público de la Propiedad. Esa ventanilla se mantiene abierta hasta ahora, así va a seguir, y bueno, pues ya también con el regreso que ya se está planteando a la nueva normalidad, estamos viendo o ya trabajando con ellos para ver pues cómo van a ya abrir algunas ventanillas presenciales. Por otro lado, todos los programas sociales que venimos manejando en el notariado, como la jornada notarial, el programa de sucesiones, también se pudo mantener gracias al apoyo, desde luego, de la Consejería Jurídica o de la jefa de gobierno a través de la Consejería Jurídica y de la Dirección General de Regularización Territorial, que permitió que la ventanilla que ellos tienen en el Colegio de Notarios para expedir constancias de jornada notarial pudiera seguir abierta. Nos pudieron seguir proveyendo de esos documentos o de esas constancias para poderlas nosotros distribuir a todos los notarios que las requirieran. Y bueno, pues esos programas de apoyo a la ciudadanía no se han suspendido, se han mantenido y yo creo que hasta se han incrementado. Entonces, eso también ha permitido que no
detengamos la actividad inmobiliaria o que los ciudadanos puedan regularizar sus viviendas, sus propiedades, sus inmuebles, a pesar de la situación que vivimos. Por otro lado, también en la Dirección General Jurídica y Estudios Legislativos, que tiene también a su cargo el Archivo General de Notarías, por acuerdo con el consejero, se quedó abierto ese archivo para poder obtener todo tipo de testimonios y copias certificadas que fueran necesarias para el otorgamiento de escrituras y también para poder apostillar toda clase de poderes que tuvieran que surtir efectos en el extranjero. Otro tipo de trámites sí se suspendieron. También en diálogo con esta dirección, nos dimos a la tarea de ver cómo hacer esos trámites ya de manera electrónica. Recientemente se publicó un acuerdo en donde ya se autoriza la creación de la ventanilla electrónica para poder dar los avisos de otorgamiento de testamentos y para poder obtener informes sobre la existencia de testamentos para poder iniciar sucesiones, que también ahorita era la única sede, la sede notarial, donde se podrían abrir sucesiones urgentes, porque como ustedes saben, pues la sede judicial estuvo cerrada porque parece que ya reinició actividades hoy, pero no había manera de poder tramitar sucesiones. Entonces, eso ha podido hacerse también. Y con el gobierno federal, pues desde luego que las dependencias con las que intervenimos, que es la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, también han mantenido disponibles sus plataformas electrónicas, de tal forma que sí han podido constituir sociedades, se han podido modificar estatutos, se han podido otorgar poderes de las distintas empresas con motivo o durante esta pandemia. Entonces, también hemos tenido una actividad intensa con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de lo cual nos platicará enseguida el vicepresidente del Consejo, y desde luego pues la actividad con el Poder Judicial, de la cual también nos platicará mi colega Alfredo Ayala, y desde luego que en el Colegio de Notarios siempre hemos privilegiado el manejo de plataformas electrónicas, siempre hemos estado procurando que todo lo que se pueda hacer de manera digital o de manera a distancia, pues lo hagamos, que privilegiemos ese tipo de actividades que parecían una necesidad o algo que era el futuro, pero con motivo de la pandemia que todos conocemos, pues ahora esto se hace una absoluta necesidad y es un requerimiento pues indispensable. Ya de manera disruptiva hay que usar este tipo de tecnologías y nos hemos ocupado de hacerlo. En el Colegio de Notarios también no hemos suspendido nuestra consultoría gratuita que tenemos ahí de martes a jueves. La hemos seguido dando de manera telefónica, de manera electrónica, para garantizar que siempre se prestara el servicio notarial en el Colegio de Notarios. Al interior del Colegio de Notarios nos dimos a la tarea de armar armar guardias de notarios para que estuvieran disponibles diariamente para cualquier urgencia que hubiera que atender, para el caso de que algún notario no estuviera disponible, porque también hay algunos que son vulnerables a este tipo de pandemia. Entonces, ahí también nos hemos organizado para poder prestar el servicio y hemos continuado con nuestras actividades académicas. Acabamos de terminar el curso ordinario tradicional que damos en materia de disciplinas básicas a todos aquellos abogados, jóvenes abogados que les interesa prepararse para competir en los exámenes de aspirante y oposición. Se concluyó de manera exitosa. Estamos por empezar otro curso de los que tenemos programados, no se han suspendido esas actividades académicas. También hemos desarrollado una serie de actividades académicas a través de estas plataformas para notarios, de actualización para notarios,
y bueno, pues ahí estamos tratando de mantener la actividad de siempre y permanente del colegio. Así que, entonces, el notario Marco Antonio Ruiz pues ya nos platicará de qué estamos haciendo en materia de tecnología, pues para también mantenernos a la vanguardia en la prestación del servicio notarial, como hoy se requiere también. Efectivamente, como decía el diputado Diego Garrido, pues sí va a ser necesario, ya hablando de cómo colaboramos o cómo ustedes nos ayudan para que finalmente el notariado siga siendo un baluarte para la seguridad jurídica de los ciudadanos y un colaborador eficaz del gobierno de la ciudad, pues sí es efectivamente a través de la regulación de este tipo de la prestación de servicios a través de estas plataformas, o en la regulación de todo lo que tiene que ver con la contratación electrónica o contratación a distancia en materia civil, que efectivamente pues ahora mismo no se puede hacer, pero estamos trabajando en un proyecto que queremos poner a su consideración y desde luego pues pedir todo su apoyo para que esto sea una realidad. Es cuanto yo le pudiera platicar, señor presidente de la comisión, y pues me reitero a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente del Colegio de Notarios de esta ciudad, el notario Ponciano López Juárez. Al final de la intervención de nuestros ponentes, daremos el uso de la palabra a las y los diputados integrantes de esta comisión para preguntas y demás comentarios. Damos ahora el uso de la palabra al maestro Homero Díaz, quien es licenciado en Derecho, es también maestro en Política y Gobierno, ha sido secretario general del gobierno de Tamaulipas, diputado federal, es notario público de la Ciudad de México desde 1986. Señor notario Homero Díaz, vicepresidente del colegio, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, buenos días a todos. El notariado tiene mucho que contar de su actuación en tiempo del coronavirus. Pero la primera pregunta es ¿en dónde se encontraba el notariado antes de la pandemia de COVID-19? El notariado de la Ciudad de México tiene una muy larga cronología de acompañamiento a la historia de nuestra ciudad, necesaria para asegurar la veracidad y certeza a los acontecimientos que debían de probarse ante las instancias gubernamentales o ante terceros. Llegó a América en el siglo XV, en los oficios de los escribanos creados por Alfonso X el Sabio, en Castilla en el siglo XII, como uno de los instrumentos que además de dar certeza permitían la homologación de una lengua nacida en Castilla y que se convirtió en el común denominador de la comunicación en la mayor extensión geográfica del mundo. Su evolución alcanzó en nuestra ciudad la categoría de garantía institucional. Como institución, el notariado es un puntal indispensable del Estado para el tráfico jurídico diario y para dar certeza en actos de particulares y del propio sector público. Esa garantía puede apreciarse de una doble óptica, desde la institución en sí misma, respecto de la cual la ley garantiza su pertenencia y estructura dentro del marco del notariado latino y la organiza como un tipo de ejercicio profesional del derecho y establece las condiciones necesarias para su correcto ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre en términos de ley. Y desde la óptica del beneficiario de sus servicios como un derecho a la seguridad jurídica de forma accesible y asequible. Ciertamente que todas las actuaciones del Estado a través de sus diversos órganos y funcionarios están revestidos de un halo de credibilidad. La necesaria división y limitación competencial de sus órganos impide que fuera de sus atribuciones puedan intervenir o interactuar, y menos aún en asuntos de la exclusiva esfera de los particulares. De allí que el Estado delegue la fe pública en particulares profesionales del derecho para que su intervención dé certeza, seguridad, confianza y límites a los derechos y obligaciones de quienes soliciten su intervención. El notario, como experto en derecho, tiene entre sus obligaciones, amén de la secrecía profesional, ser asesor jurídico de las partes y acompañarlos y conducirlos en el trámite y formación de sus actos jurídicos
por la senda del cumplimiento de la ley y de atemperar las pretensiones de las partes a sus límites legales, con lo cual se logra el cumplimiento de la ley y se previenen y evitan conflictos. Además, interviene por vocación propia como mediador y aún como conciliador. Bien por ello es auxiliar del órgano administrador de justicia y se dice de la institución notarial, notaría abierta, juzgado cerrado. Pero el notariado de la Ciudad de México tiene una vocación profundamente social y popular, pues comprende que su existencia no es solo por el derecho, sino para el derecho. Y el derecho solamente puede explicarse como las reglas del juego de nuestra sociedad. Y alguien debe de enseñar y conducir en el cumplimiento de la ley, y ese maestro y conductor es precisamente el notario. Si el derecho y sus instituciones no sirven a la sociedad, no tienen razón de ser. El notariado es una institución eficaz que auxilia al Estado. Está conformado por profesionistas que ejercen libremente su profesión, seleccionados mediante rigurosos exámenes de aptitud y concursos de conocimientos. Es uno de los instrumentos prácticos más efectivos que tiene el Estado para que los actos de los particulares se ajusten a la ley y uno de los más efectivos que tiene la Hacienda Pública para vigilar que los contribuyentes paguen sus impuestos y demás contribuciones establecidas en la ley. El notariado de la Ciudad de México tiene una larga historia participando en programas que hagan accesible y asequible el servicio notarial a la población, no solo de la Ciudad de México, sino de la zona conurbada metropolitana y aún de la región centro del país. Muchos de esos programas han sido creados e impulsados por la administración pública y muchos otros por iniciativa propia. Así tenemos los programas de regularización de la propiedad inmobiliaria creados en el siglo pasado, aún inacabado en estas fechas, para que todo propietario de un inmueble cuente con su título de propiedad. Programas de crédito a colectivos jurídicos de inquilinos, de formalización de crédito a colectivos jurídicos de inquilinos para la adquisición en propiedad de las viviendas que arriendan. De programas de reconstrucción de vivienda y de titulación de las mismas a sus beneficiarios como consecuencia de los sismos, tanto de 1985 como de 2017. De jornadas testamentarias para que las personas de escasos recursos y particularmente las de la tercera edad puedan otorgar sus testamentos, lo que ha llevado a la Ciudad de México a ser un referente nacional en cuanto al porcentaje de personas que cuentan con testamento. Programas de jornada notarial en forma presencial en las sedes de todas las alcaldías de la Ciudad de México para acercar el servicio notarial a los habitantes de las distintas demarcaciones territoriales, para dar asesoría gratuita y facilitar que las personas regularicen sus títulos de propiedad, tanto por falta de forma como por falta de trámite de sucesiones, gozando a la vez de descuentos en las escrituras. De participación en programas de apoyo a empresarios mediante la formalización de sociedades cooperativas. De programas de consultoría jurídica gratuita a la población en general, prestada personal y directamente por notarios públicos en la sede de nuestro colegio. De guardias diarias de notarios coordinadas desde la sede de nuestro colegio para hacer accesible el servicio a todos los habitantes de la Ciudad de México. Programas de atención a requerimientos de servicios públicos en programas de regeneración urbana, de intervención en operativos de seguridad pública para reforzar la certeza en la seguridad de los ciudadanos, de la constante realización de cursos de capacitación a profesionales que aspiran al ejercicio del notariado, de capacitación y actualización de notarios y de servidores públicos, de guardias de notarios por turnos semanales de 24 horas para auxiliar a la autoridad en toda clase de servicios notariales, entre otros. Por otro lado, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México mantiene una intensa interacción con dependencias, tanto de la administración pública como de los poderes legislativo y judicial, sus organismos, con organismos autónomos incluidos los electorales, no solo de la Ciudad de México, sino también federales asentados en nuestra capital, para auxiliarlos, en algunos casos, con las funciones que la ley impone al notariado, y en otros para hacer accesible y asequible el servicio notarial a sus empleados, a los beneficiarios de los servicios públicos y a los prestatarios de los propios servicios notariales. Entre estas acciones, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México ha celebrado convenios de colaboración con una gran cantidad de dependencias, instituciones y organismos públicos. Todos esos servicios y apoyos sociales se prestan con otorgamiento de facilidades y reducción de los honorarios. De todo lo anterior,
La historia la cuentan las escrituras y las actas que constan en los protocolos de las notarías de la Ciudad de México. El tiempo del COVID-19. Desarrollando nuestras actividades profesionales y de apoyo al sector público y a la sociedad, así como introduciendo nuevas modalidades en nuestra actividad, como el apéndice electrónico en los cotejos, y actualmente en fase de desarrollo el programa para digitalizar nuestros protocolos y apéndices, de lo que darán cuenta mis colegas un poquito más adelante, nos alcanzó la pandemia de COVID-19. En este tenor, el acuerdo del Consejo de Salubridad General la declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y se emitieron los acuerdos de nuestra jefa de gobierno que ordenaron una restricción en las actividades gubernamentales y de los particulares y en la movilidad de las personas en nuestra ciudad para tratar de evitar o por lo menos contener la propagación de esta enfermedad letal, para la cual entonces y hasta el momento no existe cura alguna. Sin embargo, gracias a la permanente presencia y participación del notariado en los programas de nuestra ciudad, así como de su intensa participación como facilitador de la actividad económica, gracias a la oportuna petición de nuestro presidente del Consejo del Colegio de Notarios y a la eficaz intervención del consejero jurídico y de servicios legales, al emitirse el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el 20 de marzo, se exceptuó de la suspensión de actividades en la administración pública los trámites de documentación que se requieren para la prestación de servicios notariales, en particular los relativos a operaciones traslativas de dominio. Gracias a ello, el tráfico inmobiliario y crediticio no se suspendió. Luego, primera en nuestra República, nuestra jefa de gobierno declaró en el tercer acuerdo publicado el 1 de abril del corriente año los servicios notariales como sector fundamental de la economía, no sujetos a suspensión de actividades. Luego de este importante acuerdo, las demás entidades federativas declararon los servicios notariales como actividad esencial para que la economía no se detuviera. Atrás de la solicitud se encuentra una profunda convicción de que la actividad notarial, a pesar de los riesgos para quienes la prestamos y para nuestros empleados, no puede cerrar sus puertas, precisamente en los momentos en que la sociedad requiere contar con los instrumentos necesarios para fortalecer la decisión gubernamental de la restricción de las actividades y de la movilidad, sin que por ello se paralice en términos absolutos el tráfico jurídico, la actividad económica y la recaudación fiscal. Los servicios notariales han sido un eficaz medio, tanto para el sector público como para el privado, para evitar que la economía se detenga, pero al mismo tiempo para que los habitantes de esta ciudad cuenten con seguridad jurídica, tanto en su patrimonio como en sus demás actividades, pues ha sido posible que se sigan otorgando testamentos, tanto los relativos a programas impulsados por el gobierno de nuestra ciudad, como los de particulares que lo han requerido en esta época de contingencia. Ha sido posible que continuemos colaborando en la instrumentación del programa de reconstrucción, creado a consecuencia del sismo de 2017, que iniciemos y concluyamos trámites sucesorios, que realicemos operaciones de compraventa, de crédito hipotecario, de convenios modificatorios de contratos a plazos, de arrendamientos, de créditos, así como laborales. Que los particulares puedan constituir sociedades, modificarlas, otorgar poderes para realizar actos en otras latitudes, tanto nacionales como internacionales, superando de esta manera las restricciones a la movilidad y el cierre de las fronteras. Pero la actividad del notariado no se ha concretado solo a ello, como darán cuenta los demás participantes de este foro. Así, el Consejo del Colegio de Notarios ha emitido durante esta época de pandemia el mayor número de circulares dirigidas a sus miembros para orientarlos no solo en la manera de instrumentar las instrucciones sanitarias establecidas por las autoridades competentes, sino auxiliados por expertos la forma de cuidarse y de cuidar a su personal, a sus familias y a nuestros clientes. Para asegurar la accesibilidad de los servicios notariales a los habitantes, no solo de la Ciudad de México, sino del área metropolitana, independientemente de que las notarías han mantenido abiertas sus puertas, el Consejo del Colegio de Notarios estableció y coordinó desde la sede de nuestro colegio guardias diarias de suficientes notarios para atender los requerimientos de los prestatarios y se habilitaron instrumentos de comunicación telefónica y a través de correos electrónicos. Asimismo, el Consejo del Colegio de Notarios ha llevado a cabo en esta época de emergencia sanitaria una serie de conferencias, webinars y cursos de capacitación.
Ha mantenido una intensa comunicación e interacción con las diversas dependencias públicas para convenir y establecer procedimientos que faciliten la solicitud, elaboración y entrega de documentos necesarios para el otorgamiento de escrituras, principalmente traslativas de dominio. De esta forma, con el registro público de la propiedad ya en funcionamiento, se ha aprovechado y optimizado la solicitud y obtención vía telemática de constancias de folios reales, certificados de gravámenes, así como la presentación de testimonios para inscripción. Se ha aprovechado la capacidad instalada para dar de alta contribuyentes y personas físicas, así como sociedades en el Registro Federal de Contribuyentes, y presentar a inscripción en el Registro de Comercio, sociedades mercantiles, modificaciones y poderes otorgados por estas. En materia del Archivo General de Notarías, los avisos de testamentos otorgados a través del sistema informático establecido y presentación posterior de los avisos escritos. Se ha pedido y hemos obtenido una eficaz respuesta de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien habilitó una ventanilla electrónica para la solicitud y obtención de certificados únicos de zonificación de uso de suelo que no es posible obtener telemáticamente y que con las restricciones a la movilidad y suspensión de actividades han hecho un notable esfuerzo para que las operaciones involucradas fluyan mediante la expedición de estos indispensables certificados. Hemos participado con esa honorable legislatura en foros y emitiendo opiniones. La competencia notarial en materia sucesoria, auxiliar de la función judicial, ha permitido que se inicien, continúen o concluyan trámites sucesorios, lo que ha coadyuvado, por un lado, a que una vez reconocidos los derechos hereditarios y nombrado el albacea, los particulares puedan ejercer y hacer efectivos los derechos hereditarios que les corresponden, y por el otro lado, a concluir procedimientos que han llevado a la partición y adjudicación hereditaria con el consiguiente pago de contribuciones. Creemos que como parte de la circunstancia que nos aqueja, es importante que sepan que el notariado no ha dejado de trabajar y de idear y promover nuevas formas de prestar sus servicios. En todo esto, la participación de ese honorable Congreso es esencial para la reactivación económica mediante el impulso de medidas contracíclicas que rompan el círculo vicioso de la caída económica. Nos parece relevante diversas iniciativas que se han ido preparando y perfeccionando mediante la participación del Colegio de Notarios en muy diversas materias, incluyendo la notarial, sucesoria, procesal, registral, entre otras. Creemos trascendente revisar muchos temas, entre ellos los relativos a la formación del consentimiento jurídico, sin perder la seguridad y la certeza, a través de instrumentos electrónicos, y en el caso de discapacitados, y en muy diversas materias, como las de desarrollo urbano, condominio, incluso a la vivienda de interés social y popular, tanto de arrendamiento como para venta. Reciente fue una propuesta de reforma al Código Civil en materia de arrendamiento que creemos debe de impulsarse a través de la Ley de Vivienda y mediante políticas públicas que lo hagan posible. Lamentamos que la ley aún no permita la intervención del notario en actos del Estado civil como el matrimonio o el divorcio. En fin, para concluir, el notariado sigue cumpliendo no solo las funciones que le corresponden, sino todas aquellas que su vocación lo llevan a mejorarlas y ampliarlas en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor notario Homero Díaz. Muy amplia su exposición. Continuamos con el siguiente expositor, que será el licenciado Alfredo Ayala Herrera, notario público 237 de la Ciudad de México, quien es originario de la ciudad de Texcoco, Ciudad de México, egresado de la Escuela Libre de Derecho, en donde actualmente es profesor adjunto de la Cátedra de Contratos y con una antigüedad de más de 22 años de ejercicio profesional como notario. Por supuesto, también le damos la bienvenida al diputado Alfredo Pérez, quien se incorpora desde hace rato ya a este foro, y también saludamos a los cerca de 200 seguidores e incrementando el número de seguidores que nos están viendo a través de esta transmisión. Señor notario Alfredo Ayala, tiene usted el uso de la palabra. Señor diputado Diego Orlando Garrido López, gracias por su presentación. Honorables diputados del Congreso de la Ciudad de México y distinguidos invitados, me honro en comunicarles la actuación del notariado en tiempos de COVID-19
con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Con el Poder Judicial, nuestra actuación se interrelaciona en asuntos que tienen como antecedente un expediente judicial. En los casos en que el notario tiene competencia extrajudicial o interviene en asuntos de jurisdicción voluntaria, actúa como auxiliar de la Administración de Justicia. Contamos con expedientes judiciales de juzgados familiares relacionados con sucesiones testamentarias o intestamentarias para otorgar escrituras de adjudicación por herencia, así como formalizar la transmisión de la propiedad de inmuebles que derivan de una liquidación de sociedad conyugal. Es necesario para las personas obtener la escrituración de algún inmueble proveniente de alguna sucesión, quizá para hacer posible su venta y contar con un ingreso para resolver sus problemas económicos, para la atención de su salud o de alguna persona de su familia, o por quedarse sin empleo o con un salario reducido, entre otras causas. En diciembre del año 2016, el Poder Legislativo aprobó reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México para incorporar el artículo 275 ter, vigente a partir del año 2017, en el que se contemplan diversos beneficios en favor de toda persona que adquiera algún inmueble por sucesión ubicado en la Ciudad de México, independientemente del uso del mismo. Los beneficios consisten en la reducción en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y en algunos derechos, como los correspondientes a la inscripción en el registro público de la propiedad, lo cual se obtiene de tomar como base gravable el valor catastral en lugar del valor comercial, que por lo general es más alto, e inclusive se ahorra el costo del avalúo porque en estas escrituraciones no se requiere. Dependiendo del valor catastral, la reducción del impuesto a pagar por el mencionado impuesto puede ser de un 80% si no excede de 1,842,942 pesos con 50 centavos y de un 40% si es mayor a dicha cantidad y hasta 2,168,167 pesos con 50 centavos. Valores vigentes desde el año 2018. En virtud de que cada año aumenta el valor catastral, para las personas es preocupante firmar lo más pronto posible, ya que de posponer su escrituración, corre el riesgo de perder parcial o totalmente el beneficio de la reducción, ya que desde el año 2018 los valores que se encuentran en el Código Fiscal de la Ciudad de México no han sido actualizados. Sin embargo, cada año han aumentado los valores catastrales de los inmuebles en la Ciudad de México. El Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Notariado para la Ciudad de México establecen competencia del notario en materia sucesoria, testamentaria e intestamentaria. Esta última desde el año 2000, cuando todos los herederos son mayores de edad y mientras no hubiere controversia, entre otros requisitos. Durante la época de la contingencia sanitaria, para las personas ha sido necesario el trámite sucesorio ante notario, para ser reconocidas como herederas o legatarias, para lograr cobrar algún seguro o ser reconocidas para algún beneficio del gobierno, o acreditar la representación legal de su carácter de albaceas para administrar y defender los bienes del autor o de la autora de la sucesión. En los mencionados Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Notariado, se establece como requisito previo al inicio de una sucesión la obtención de informes de disposiciones testamentarias registradas ante el Archivo General de Notarías y el Archivo Judicial. Por lo que se refiere a los informes que debe expedir el Archivo Judicial, actualmente ya se pueden obtener con el mismo procedimiento presencial o de manera física. Entre tanto, se habilita el trámite en línea de búsqueda de testamento que presta el Archivo Judicial de la Ciudad de México, cuyos lineamientos de implementación fueron acordados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México en sesión plenaria extraordinaria de fecha 9 de junio del año en curso. Durante el presente mes de julio ya se podrán continuar con los trámites de las sucesiones ante notario,
ya que de igual manera el Archivo General de Notarías expedirá los informes correspondientes también de manera presencial o física. Entre tanto, habilitan un sistema de solicitud y trámite por vía electrónica. También nuestra interacción profesional con el Poder Judicial a través de los jueces se mantiene para la escrituración de inmuebles que derivan de adjudicaciones por remate judicial y de juicios de otorgamiento y firmas de escrituras. En este último caso, cuando en contratos privados de compraventa, el comprador acude ante el juez a solicitar el cumplimiento de la firma de la escritura pública, cuando su vendedor se niega a firmarla, no obstante haber pagado el precio de la compraventa. Derivado de crisis económicas anteriores, se iniciaron diversos juicios hipotecarios que concluyeron con sentencias de adjudicación por remate judicial, cuyos postores han sido algunos ciudadanos que han visto la oportunidad de adquirir una vivienda accesible a sus posibilidades económicas. El trámite para una escritura derivada de la fase de ejecución de un juicio hipotecario ha sido laboriosa y lleva meses su preparación y firma por los jueces cuando lo hacen en rebeldía del demandado. Por una parte, por la investigación de las cuentas prediales y de agua, los adeudos correspondientes y diversa documentación previa que se requiere para la firma. El proceso ante juez implica en cada caso preparar un proyecto de escritura, enviarlo a revisión de este, en algunas ocasiones realizar una notificación previa al demandado y efectuar el trámite de acuse de rebeldía y firma del juez. Es una preocupación del ciudadano continuar con dichos trámites. También para ser beneficiario de reducciones en impuestos y derechos en el programa conocido como jornada notarial, establecido en el artículo 275 bis del Código Fiscal de la Ciudad de México. Con dichos beneficios puede resolver su necesidad de contar con una vivienda cuyo precio fue pagado en el remate, o quizá ante la oportunidad de una venta, contar con un ingreso para resolver sus problemas económicos, para la atención de su salud o de alguna persona de su familia, o por quedarse sin empleo o con un salario reducido, entre otras causas. Las preocupaciones del ciudadano fueron expresadas por conducto del Consejo del Colegio de Notarios ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Dr. Rafael Guerra Álvarez, quien, sensible a las mismas, de manera inmediata designó a magistrados para que analizaran la atención de la escrituración de inmuebles con antecedente de un expediente judicial. De las propuestas, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México emitió un acuerdo con fecha 7 de julio del año en curso, por el que determinó autorizar la habilitación de los jueces para que durante el presente mes de julio del año en curso y hasta que concluyan la suspensión de actividades, se sirvieran realizar las gestiones a que haya lugar para la continuación de los trámites de revisión, aprobación y preparación para la firma de las escrituras derivadas de los procesos judiciales a su cargo. También el Consejo del Colegio de Notarios, y en particular sus comisiones de enlace con Poder Judicial, de enlace con el Poder Legislativo y de mediación, mantenemos una comunicación permanente con magistrados del Poder Judicial designados por su presidente para mejorar los procesos de vinculación con los servicios notariales, unificar criterios jurídicos y, con lo anterior, también en su momento, presentar algunas propuestas ante el Congreso de la Ciudad de México, propuestas a reformas legislativas en beneficio de los ciudadanos para que mejoren su economía, se reduzcan los tiempos de atención, resuelvan sus necesidades patrimoniales y fortalezcan su confianza en las instituciones que les proporcionan seguridad jurídica como el Poder Judicial y el Notariado de la Ciudad de México. Finalidades que se lograrán también con el trabajo de todos y cada uno de los diputados del Honorable Congreso de la Ciudad de México. Durante esta época de cierre de tribunales por la contingencia sanitaria, las personas han continuado con la confianza en el notariado como institución. Tan es así
que han llegado a nuestras oficinas solicitudes de convenios de separación de matrimonios, de convenios de convivencia con los hijos, de convenios de arrendamiento, entre otros servicios. Estando de común acuerdo los interesados, nuestra intervención será siempre buscando la legalidad, la agilización y eficacia con la finalidad de que el notariado atienda sus derechos privados. Con nuestra mirada adelante, a la luz de la legalidad, el notariado trabaja constantemente al servicio de la sociedad. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor notario Alfredo Ayala. Seguimos con más de 200 participantes en nuestras redes sociales, abogadas, abogados interesados en la función notarial que nos están siguiendo. Los saludamos con mucho gusto. Ahora damos paso a la intervención del notario Marco Antonio Ruiz Aguirre, quien es egresado de la Universidad Panamericana, en donde cursó la licenciatura en Derecho. También ha tenido actividades docentes, ha sido profesor de la materia de Derecho Notarial, Obligaciones, Contratos y Sucesiones en la Universidad Panamericana y en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Presidió el Colegio de Notarios de febrero del 2018 a enero de 2020 y actualmente preside la Comisión de Innovación Tecnológica del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Señor notario, adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Gracias, presidente Diego Garrido, por la invitación. Queridas diputadas y diputados, me da mucho gusto saludarlos nuevamente a través de este medio. Por supuesto, un saludo a mi presidente Ponciano López Juárez, vicepresidente Homero Díaz y consejero Alfredo Ayala. Hablamos hoy en este foro virtual la actuación del notariado en tiempos del COVID-19. Mis colegas han compartido con ustedes lo que se ha hecho en este COVID-19 por parte del notariado. Esto gracias también a los antecedentes y las comunicaciones telemáticas que previamente existían ya en el notariado. Pero esta realidad nos ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir adelante en el desarrollo y en la reconfiguración de la prestación del servicio notarial. Quiero destacar en primer lugar el gran interés que siempre esta comisión ha tenido en el tema de la incorporación de la tecnología a la prestación de los servicios como han sido el registro público de la propiedad, el archivo de notarías, así como la regularización territorial, los cuales se encuentran íntimamente vinculados a la función notarial. Muestra de ello, recordar el presidente Garrido, fue el foro celebrado el 27 de mayo de 2019 denominado Hacia un modelo digital del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, en donde muchas de las ideas ahí expuestas se concretaron en reformas a la ley del notariado, como es aquella en la que se establece la obligación de digitalizar el archivo de notarías. La época que estamos viviendo en estos días de pandemia ha provocado que la sociedad encuentre nuevas maneras de interrelacionarse en los diferentes ámbitos, familiar, académico, social y sobre todo el empresarial y profesional. En este escenario, la manera que ha demostrado ser la más eficiente para comunicarse es, sin lugar a dudas, el entorno digital. Y este foro es una muestra de ello. Por su parte, el notariado siempre ha sido sensible a la permanente transformación de la realidad y en las últimas décadas ha incorporado la tecnología como una herramienta de trabajo a su quehacer cotidiano, no solamente al interior de sus oficinas, sino en su interacción con distintas plataformas gubernamentales. La pandemia de 2020, originada por el COVID-19, será recordada no solamente como un fenómeno epidemiológico global de gran impacto en el ámbito de salud pública y de dificultades económicas, sino como un momento de creación de oportunidades que obligó al hombre a servirse de los avances tecnológicos a su alcance para salir adelante. En un principio, con los instrumentos que tenía a su alcance para posteriormente adentrarse en este mundo virtual. Mucho se ha dicho sobre las oportunidades que brinda el desarrollo tecnológico para la actividad notarial. Lo han expresado mis colegas que me han precedido.
ya sea como un agente externo o mediante su incorporación en el actuar de notario. No resulta sorprendente que el notariado de la Ciudad de México haga suyas estas oportunidades en beneficio de la sociedad, como demuestra su historia, al adoptar siempre de manera proactiva y antes que cualquier otra profesión similar las novedades tecnológicas que dotan de una certeza jurídica a los prestatarios de sus servicios. Por ejemplo, se han incorporado medidas de seguridad de vanguardia en los folios del protocolo y en sus copias certificadas electrónicas. Esto en gran medida para frenar el alto índice que existe de despojo de inmuebles por documentación apócrifa. Esto ya es una realidad, esta incorporación de medidas de seguridad. Por supuesto, una actuación en un entorno digital no será la excepción. Como ustedes saben, el notariado de la Ciudad de México, con el inicio de operaciones de la Red Integral Notarial, RIN, en este año 2020, ha dado un gran paso en el ámbito digital al incorporar el uso de la firma electrónica notarial, la FEN, a la cual la ley le reconoce equivalencia funcional con la firma autógrafa y con el sello de autorizar del notario. Por otra parte, el apéndice del libro de registro de cotejos se basa en la matricidad electrónica mediante el resguardo de la información, de manera segura e inalterable. El índice electrónico al que se refiere la ley del notariado vigente es otra realidad que en pocas semanas también estará ya en operación a través de la RIN. Próximamente tendremos el gusto de compartir también esta noticia. Con todo lo anterior, podemos decir que el notariado de la Ciudad de México cuenta con los conocimientos, la práctica y los elementos tecnológicos suficientes para incursionar de una manera profesional, solidaria con la población, como un control de la legalidad y un proveedor de certeza jurídica en una actuación digital notarial. Ahora bien, si partimos del precepto que las aplicaciones tecnológicas deben ser conceptualizadas como herramientas que están al servicio de las personas y no como un sustituto de ellas, es necesario enumerar algunos de los lineamientos que constituyen la aportación que brinda el notario a la comunidad y al Estado, otorgando certeza y seguridad jurídica en su actuar. Derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 6, lineamientos que deben servir de guía para cualquier modelo de actuación digital en el ámbito notarial y que se alinea también con la ley modelo de firma electrónica avanzada propuesta por la ONU a través de la UNCITRAL, así como los principios señalados por la Unión Internacional del Notariado. Estos lineamientos que estimamos sean convenientes integrar en cualquier reforma legislativa tienen que ver con varios aspectos. En primer lugar, la fe de identidad del prestatario del servicio, del sujeto signatario, evitando la escisión de la firma y logrando una equivalencia funcional plena. ¿A qué me refiero? Tradicionalmente, las personas hemos utilizado la firma autógrafa, esta firma autógrafa que son los signos que ponemos de puño y letra y con el cual queda acreditada por una parte la identidad de la persona que está firmando, del firmante, también la autoría de ese documento y esta exteriorización de la voluntad. En el caso de la firma electrónica avanzada, es importante destacar que al momento del firmado digital hay que establecer una vinculación con elementos biométricos, tal y como lo hacemos con la firma electrónica notarial. En la medida que existe una clave privada en una firma electrónica avanzada, pero adicionalmente se incorporan elementos biométricos, existe una certeza de que el firmante es directamente el titular de esa firma electrónica y no como llega a pasar en otros sistemas de firma digital, en donde una persona puede compartir un dispositivo, puede compartir una clave o contraseña. En la actuación notarial deben estar incorporados elementos biométricos. También el notario actúa dando una fe de capacidad, es decir,
esta facultad de apreciación que tiene el notario en el momento en que tiene contacto con las personas. La libertad de actuación del firmante a la hora de asumir el documento es otro lineamiento importante. El notario se cerciora que existe esta autonomía de la voluntad de las partes en el momento del firmado del documento. Por supuesto, la lectura y conocimiento de todo el documento. Todos estos elementos se pueden hacer a través de herramientas tecnológicas. Por supuesto, también es posible dar el asesoramiento al otorgante por parte del notario respecto a los alcances y consecuencias del acto jurídico a celebrar. Y en esta función que hacemos los notarios como controladores de la legalidad del documento. No solamente debemos cerciorarnos que el documento que se va a firmar está conforme a la normativa, que no va a contravenir el orden jurídico, sino adicionalmente que la voluntad de las partes está de acorde al acto que quieren celebrar en presencia del notario. Otro elemento también importante que se debe vigilar en una actuación digital notarial es el resguardo seguro del documento digital de tal forma que permanezca inalterable. El instrumento notarial también, no por estar en un entorno digital, deja de tener su calidad de documento público. Esto es, el instrumento notarial debe ser considerado como documento público independientemente del soporte electrónico o del soporte papel. Algo que es necesario también considerar en esta disrupción que se buscaría en la actuación notarial digital es considerar al Colegio de Notarios como un prestador de servicios de certificación. El Colegio de Notarios, con la asesoría del Instituto Politécnico Nacional y con los especialistas más altos en ciberseguridad y en firma electrónica avanzada, desarrolló esta red integral notarial, lo que significó la creación de una plataforma digital robusta de primer nivel que reúne los estándares más altos en ciberseguridad y funcionalidad de la firma electrónica avanzada. Si hablamos de una firma electrónica notarial, también podremos hablar de una firma electrónica para la actuación digital notarial por parte de la ciudadanía. Es importante también señalar esta compatibilidad funcional de la que han hablado mis colegas, tanto con autoridades locales como con autoridades federales. La interacción que se ha tenido con la jefa de gobierno, a quien le presentamos esta red integral notarial, así como al consejero jurídico, a la secretaria de Administración y Finanzas, la Tesorería, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en general, en un marco de toda esta actividad telemática, con la Agencia Digital de Innovación Pública, ha sido muy estrecha y ya ha empezado a dar resultados tal y como se ha mencionado en este foro. La tecnología es una herramienta poderosísima que permitiría, en la medida que sigamos avanzando, en que el notariado de la Ciudad de México simplifique toda esta interacción con todas las dependencias de gobierno, hablando, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, con los avisos que damos cuando se otorga el documento de voluntad anticipada. Pero también en este ámbito de actuación notarial, estamos convencidos que hay que concebir un sistema híbrido en donde se una actuación en el entorno digital para ciertos actos. Y esto es importante atendiendo a la situación también de desarrollo que existe en nuestro país y en nuestra ciudad. Conforme al INEGI, conforme a las estadísticas, en el 2019 había más de 80 millones de usuarios de Internet de 6 años en adelante. Es decir, representan el 70% de la población de ese rango de edad. Sin embargo, si esta estadística la llevamos a la población con estudios universitarios, los usuarios de Internet son del 96.4%. Es decir, cada vez un mayor número
de estudiantes se están acercando a esta tecnología. Así pues, frente a esta realidad, el notariado de la Ciudad de México asume un rol activo, propositivo y de transformación y se pone a las órdenes de esta comisión para trabajar en una propuesta que le permita seguir sirviendo a la sociedad bajo los principios torales de su actuación, esta solidaridad con las personas que tienen una mayor vulnerabilidad, pero también dentro de un entorno digital, esto para favorecer a los ciudadanos, para fortalecer también la prestación de los servicios públicos en las distintas entidades y dependencias gubernamentales. Es cuanto, presidente, y estamos aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, señor notario Marco Antonio Ruiz Aguirre. Continuando con el programa del foro, en virtud de que seguimos teniendo mucha afluencia de quienes están siguiendo la transmisión, también daremos el uso de la palabra a las y los diputados que así deseen hacerlo. Me ha pedido participar el diputado Ricardo Fuentes, a quien le abrimos el micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues felicitar primero al presidente de la comisión, Diego Garrido, pues tenemos una cercanía más de lo que nos podemos imaginar con los notarios, pero no tenemos conciencia de la importancia que tienen y solamente en estos foros tenemos esta oportunidad. Y además de escucharlo de viva voz de quienes están al frente de este colegio de notarios, que hay entre la población hay mucha confusión. Mucha gente piensa que el notariado es una cuestión nacional y no tienen clara que la Ciudad de México tiene, al igual que las entidades federativas, un papel completamente diferente y que es muy exclusivo y muy particular de la problemática de la Ciudad de México. Pues muy interesantes cada una de las participaciones. Me llamó mucho la atención toda la enumeración que hizo el notario Alfredo Ayala sobre las acciones muy concretas que ha hecho cada uno de ustedes para poder dar apoyo a la población en general. En general, todos los ponentes hablaron del papel del notariado que no ha cesado y que ha estado abierto de alguna manera para atender las diferentes problemáticas. Y de lo que comentó del notario Marco Ruiz, me llama mucho la atención todas las medidas de seguridad a las que se refirió y yo tenía algunas dudas sobre el asunto del fedatario público, porque pues el notario da fe pública, pero ahora con estos mecanismos para poder alcanzar la inmediación o presencia para poder dar fe pública, posiblemente haya que cambiar el paradigma que se tiene que adoptar justamente en el caso de la fe pública, porque si tenemos ya muchas cosas, no sabemos hasta cuándo. Pero aunque se pudiera realizar ya la actividad presencial, esta dinámica que tenemos ahorita, como este foro, como muchas actividades a las que ustedes se refirieron, con el uso de las plataformas, yo creo que no se van a perder porque hay muchas cosas que se han ganado, ¿no? Entonces, esto a lo que se refirió el notario sobre los datos biométricos, la utilización de datos biométricos para garantizar que la persona que firma es realmente la persona que está ahí, posiblemente en algunos casos dé hasta más certeza que algunas actividades presenciales, porque bueno, hemos sabido de muchos casos en donde misteriosamente pasa que en algunas escrituras o protocolos pues hay quejas o situaciones muy especiales. No vale la pena hacer la enumeración. Lo que sí es que creo que este foro, muy importante, por supuesto, pero me parece que nos da pie para continuar con otro tipo de cosas para poder exponer pues muchas preguntas, porque a lo largo de su exposición van surgiendo preguntas y ahorita pues nos ponemos a hacer todas las preguntas que fueron surgiendo, nos podríamos llevar gran parte de la tarde, ¿no? Me llama mucho la atención con lo que concluye el notario Marco Ruiz con relación al acercamiento de los estudiantes. Vivimos en un país en el que las condiciones
para que todos tengan acceso a través de las plataformas no son iguales, no hay una equidad. Hay muchísima gente, muchísimos jóvenes que no han podido ni siquiera continuar con los estudios de primaria o de secundaria. En la universidad hay quienes definitivamente no tienen acceso a muchas de las herramientas que el profesor les está pidiendo. Descarga de archivos, la nitidez o la claridad del video para poder acercarse a la clase. Los teléfonos son accesibles y asequibles en muchos casos, pero muchas veces no hay la resolución. O sea, son muchos factores que sí se ha incrementado muchísimo, pero todavía el acceso a la banda ancha, la actualización de los sistemas operativos, las tarjetas de video, las tarjetas de audio, o sea, cosas que muchos tuvimos que modificar nuestras computadoras porque muchos usan la computadora o usaban la computadora solamente para, como procesador de texto, pero todo esto a lo que se refirió al final el abogado, el notario Marcos Ruiz, pues sí nos abre una idea de que la brecha puede ser muy grande todavía para que podamos tener todos esos accesos. Y ya no digamos cuando se habló de los datos biométricos, pues que muchas veces pues van a tener que ir, aunque fuera, no lo van a poder hacer la certificación desde su casa, ¿no? Porque ahorita con la FIEL, con la firma electrónica de Hacienda la del SAT, que anteriormente prácticamente era la única firma electrónica que se utilizaba y ahorita ya se abrieron varias posibilidades, pero muchas veces hay que tener un sistema operativo o algunas herramientas o alguna capacidad de memoria, porque además ni siquiera las computadoras son confiables, ¿no? Podríamos seguir hablando sobre el tipo de respaldos que necesitamos, discos duros, ya los discos duros, pues no basta con el de la computadora, sino recomiendan no un respaldo, sino hasta 2 o 3 respaldos en discos duros, porque esto de la electrónica no tiene palabra como la que tienen los notarios, lamentablemente, ¿no? Me gustó mucho toda la enumeración que hizo el notario Homero Díaz sobre asuntos muy puntuales, ¿no? Como formalización de créditos o las jornadas notariales, el papel que ha hecho los notarios como testigos en algunos operativos de carácter social o de seguridad ciudadana, y sobre todo, bueno, las guardias que han establecido para el apoyo a la autoridad, todo el programa de capacitación. Y sobre todo, creo que en esta enumeración o en esta intervención nos dio una idea muy clara de que el notariado ha desempeñado un papel fundamental y que ha habido una muy buena coordinación entre los notarios y el gobierno. Son situaciones que no sabemos hasta que ustedes nos lo explican ahorita. Bueno, y pues concluyo nada más estos comentarios con lo que nos dijo en un inicio el presidente López Juárez con relación a que la actividad notarial no se ha suspendido. Yo creía que la notaría se habían cerrado, ¿no? Pero bueno, ahorita nos damos cuenta que no han parado y han tenido una serie de trabajos en las diferentes alcaldías y que no hubo una suspensión de algunos trámites, o más bien de gestiones, pero sí creo que aquí se estableció, me surgen 2 dudas aquí a partir de que a pesar de que los notarios no detuvieron muchos trámites, hubo muchas actividades que sí lo comentó el presidente del Colegio de Notarios, que sí se suspendieron algunos plazos. Y entonces aquí nada más me queda una duda, no para que me contesten ahorita, sino es un ejemplo nada más de cómo podrían ser los insumos para darle continuidad a otro foro en donde podamos nosotros plasmar y poder platicar un diálogo para poder solventar una serie de dudas que a pesar de que las notarias trabajan, hubo esa suspensión de plazos, pero las notarías trabajaron para que se asentara en documentos notariales voluntades. En algunos casos, y posiblemente podríamos hablar de asuntos específicos,
¿va a haber alguna problemática para los efectos retroactivos? Alguien que no se entera de la voluntad de que alguien expresó y que se asentó en un documento notarial y que cuando ya se tiene acceso al documento notarial pasó alguna situación que lo pone en situación de desventaja. O sea, creo que el panorama, sucesiones, créditos, actuaciones de diversas índoles, pues nos podría poner en una situación de qué manera puede haber un acceso muy directo para este tipo de documentos o de documentos, de expresiones o de voluntades que se quedan en el ámbito notarial y que los que están afectados no se enteran, porque un mecanismo que se ha utilizado durante mucho tiempo, que es incierto y a veces se crean muchas desventajas, que es el edicto, pues ya la gente ya ni compra los periódicos, ¿no? Sin embargo, sigue siendo válido para algunas situaciones en donde no hay posibilidad de notificarlo. Entonces se publica un edicto 3 días en un periódico que nadie ve y que sale muy económico, por cierto, y que, bueno, lo vemos los que nos damos grasa todavía en Alameda y algo así, ya sabemos a qué periódico me refiero, pero, y ahí es en donde se publican muchos edictos, pero ese es un problema luego que sucede y que tiene problemas. No sé si a través de las plataformas podría también actualizarse este concepto de los edictos y que hubiera una especie de edicto virtual o edicto electrónico para que hubiera entonces sí una muy buena difusión, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando surge esta posibilidad de que se publiquen los edictos, el periódico era indispensable para muchos hogares, ¿no? Y finalmente, el presidente de la comisión mencionó que había tenido ya una reunión o 2 reuniones con el presidente, con los notarios para plantear algunas posibilidades legislativas. Entonces, yo espero que con el informe trimestral o en el informe anual de labores de la comisión, nosotros podamos estar enterados de cuál es la línea o una agenda que se puede establecer conjuntamente entre el Colegio de Notarios y la comisión de la cual somos integrantes. Muchas gracias, les reitero mi agradecimiento al presidente de la comisión y a todos y cada uno de ustedes que realmente creo yo que nos han ilustrado muy ampliamente del trabajo que hacen los notarios en esta Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ricardo Fuentes, de la fracción parlamentaria de Morena. Ahora damos el uso de la voz al diputado Pablo Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y después intervendría el diputado Alfredo Pérez. Diputado Montes, señor presidente. Sí, diputado Montes de Oca, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, quiero felicitarlos al Colegio de Notarios por participar en esta actividad de la comisión y también al presidente por este ejercicio, el presidente de la comisión, a Diego Garrido, por este ejercicio. Nos hemos dado cuenta en este foro, muchos de los que estamos participando y de los que estamos atentos viendo la transmisión, de la importancia y relevancia que tiene la actividad notarial en estos tiempos de contingencia sanitaria. Muchos podríamos creer que, como dijo el diputado Ricardo Fuentes, que las notarías estaban cerradas, que no había actividad, pero es prácticamente importante ver la relevancia de la actividad notarial, dado a que se le da certeza jurídica, se le da certeza de propiedad a la población de la Ciudad de México en estos tiempos tan difíciles. Yo, como integrante de la Comisión de Notariado, le propongo al presidente y a sus integrantes que apoyemos la actividad del notariado, pero también desde el Congreso apoyemos políticas o apoyemos la difusión a que esta actividad sea más relevante, que se le tome la importancia que realmente tiene, dado a que no sabemos hasta qué fecha o cuándo va a terminar la contingencia de salud. Ustedes en sus intervenciones mencionaron muy certeramente que han tenido el apoyo del gobierno de la ciudad, pero también aquí en esta comisión tenemos nosotros que buscar de qué forma apoyamos su actividad
porque, como lo dije al principio de mi intervención, muchos no sabemos o muchos ciudadanos no están informados de la actividad que ustedes están teniendo en esta contingencia de salud. Esa es mi participación y agradezco la invitación del presidente a este foro y lo felicito por esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pablo Montes de Oca. Cedemos el uso de la voz ahora al diputado Alfredo Pérez Paredes del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante. Presidente, muchas gracias por la atención. Señores de la mesa. Decían por ahí que nos dieron una idea muy fundamental acerca de lo que es la regularización. Pero la ciudadanía, que recordemos que estamos para representar a la ciudadanía, nosotros como diputados, y esta mesa es para informarle a la ciudadanía verdaderamente qué estamos haciendo como representantes de los ciudadanos en esta mesa de trabajo notarial. Recordemos que estamos viendo algo que es muy importante, como es lo patrimonial. Mucha gente no tiene la menor idea de lo que es ir ante un notario, hacer una transferencia de sucesión de derechos, ¿verdad? Y ahora más con esto que se viene de lo que es digital. Tenemos que hablar punto por punto. Yo pertenezco a la alcaldía Álvaro Obregón y en la alcaldía Álvaro Obregón tenemos un rezago desde el 2000, del que se hizo la regularización de la tenencia de la tierra hasta la fecha. Yo no sé qué ha hecho. A nosotros se nos tiene que notificar las notarías cuáles son como informe, cuáles son las alcaldías que se están haciendo en cuestión de cantidad de regularización. Cualquier ciudadano no tiene la información que a nosotros nos están dando. No tiene la información. Se le tiene que facilitar, se le tiene que verdaderamente orientar. ¿Por qué? Porque el ciudadano no tiene otra cosa. El burocratismo que se despliega ante todo lo que es el trámite lo convierte en algo para gente de la tercera edad. Y recordemos que cada regularización y transferencia de propiedad es diferente, no son las mismas. Regularizar un predio no es el mismo que vender directamente ante las notarías, tramitar ante las notarías. Entonces yo diría, como en un principio el notario dijo que ¿dónde se encontraban las notarías? Yo también pregunto, ¿dónde se encontraban las notarías antes del COVID? Sí, ahorita hablaban de que sí estaban abiertas, mencionaban, pero esto no es cierto. Las notarías no estaban abiertas. La gente virtualmente no estaban haciendo trámites. No les comento, la gente no tiene la menor idea de qué es hacer un trámite digital. Entonces, yo les sugeriría que informemos más y mejor a la ciudadanía cuál es la función verdaderamente, tanto de nosotros como diputados, como de los notarios. Es cuanto, señor presidente. Agradezco mucho. Gracias, diputado Alfredo Pérez del Grupo Parlamentario de Morena. Ahora cedemos el uso de la voz a la diputada Lourdes Paz. Por favor, diputada. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, ya somos puros hombres. Los saludo a todos con gusto, a todos los notarios, a mis compañeros diputados. Celebro este primer foro, diputado presidente. Creo que sin duda los notarios juegan un papel muy trascendental en la vida de todos los ciudadanos, sobre todo porque nos dan certeza jurídica sobre nuestra situación patrimonial y muchas veces hasta nuestra situación civil. Creo que el que se estén poniendo a la altura en esta pandemia, en donde sin duda ya todo tendremos que acostumbrarnos a hacer digital y hacer por medio de plataformas, y ya se verá desde la administración pública cómo se generan esos mecanismos para que toda la gente tenga acceso a este tipo de plataformas y tenga acceso a poder realizar trámites
jurídicos, ¿no? No solamente en el Poder Judicial, sino también con ustedes notarios. Pues yo más que pregunta es sumarme a los esfuerzos desde esta comisión en la cual yo soy integrante, de cómo podemos coadyuvar para seguir dándole esta certeza a la ciudadanía que, como lo decía, por ejemplo, el compañero Alfredo, no todas están abiertas, la gente no tiene acceso. Sí, a veces las personas desconocen o hace falta información sobre lo que se está haciendo realmente desde los diferentes ámbitos. Entonces, felicitarlos, enhorabuena por este foro y pues sumarme a los esfuerzos que se deban de hacer. Yo soy presidenta de la Comisión de Salud, por ahí tenemos también otros trámites pendientes que tenemos que hacer desde el área del sector salud y pues bueno, estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, diputada Lourdes Paz. Pues estamos agotando el orden del día, el programa de este foro, y simplemente para finalizar, coincidir con lo que han dicho mis compañeros y compañeras diputadas. Efectivamente, la función notarial es de trascendencia, es vital para la función del Estado, pero es vital también para la actividad y certeza jurídica de la ciudadanía. Por eso, el desarrollar foros que están divulgando justamente como en este momento la actividad notarial, informándole a la ciudadanía que están abiertos, que no han cerrado, que incluso están pues exponiendo su vida ante el riesgo de contagio, están dando la lucha y están justamente al pie del cañón todas las notarías. Sabemos también que muchos notarios están incluso ayudando a sus abogados, ayudando a sus secretarias, ayudando a sus pasantes en sus ingresos económicos, porque muchos, ante la baja de la actividad económica, ante la baja de trámites ante las notarías, pues evidentemente quienes trabajen en las notarías pues ven mermados sus ingresos, y sabemos de muchos casos en los cuales están apoyándoles sin que se mermen los ingresos de este gran sector de abogados, de secretarios, de pasantes que están trabajando en notarías. Yo de verdad me quedo muy satisfecho porque estoy viendo una gran conclusión de este foro, que es que ante la nueva normalidad y ante el tema del COVID, que no sabemos hasta cuándo seguiremos estando en números tan altos de contagio, o en este tipo de semáforos que no nos permite llegar hasta el semáforo verde donde podamos abrir toda la actividad, pues nos estamos quedando con un buen sabor de boca en virtud de que estamos viendo que la legislación en materia registral y en materia notarial está dotando de los elementos mínimos para el desarrollo de la función notarial con el tema de tecnológico y digital. Ya escuchaba yo perfectamente cómo se hablaba del apéndice electrónico, cómo se hablaba de la digitalización del protocolo y los apéndices, cómo están desarrollando cursos para los interesados en esta función notarial a través del Colegio de Notarios, cursos virtuales, cómo están obteniendo las constancias de folio o certificado de gravámenes de forma telemática con el Registro Público de la Propiedad, o cómo también con el Archivo General de Notarías están teniendo avisos de testamento de forma digital y a distancia, cómo también están obteniendo certificados de zonificación vía electrónica haciendo esa solicitud, y cómo con la firma electrónica notarial, que además integra elementos biométricos, da seguridad y da muchos candados para que los instrumentos notariales, que son a fin de cuentas también instrumentos públicos o documentos públicos, tengan esa validez jurídica y esos efectos ante terceros para que los ciudadanos puedan seguir teniendo su actividad en cualquier ámbito que sea necesario. Por ello, felicitarlos, y efectivamente nos quedamos en esta comisión con un buen pendiente, que es ver ya en particular, traducir todas las participaciones de los señores notarios que nos han dado el día de hoy para efecto de modificar las leyes que sean necesarias a fin de seguir dando viabilidad a la función notarial en estos tiempos de sana distancia, en estos tiempos de uso de tecnologías. Yo les quiero decir que particularmente soy un convencido de que tendremos que transitar hacia estos nuevos modelos. Por ejemplo, en materia de procuración de justicia, promovimos el tema del Ministerio Público Virtual. En tema de justicia digital, promovimos reformas
a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en temas de que el Congreso, el Poder Legislativo tuviera sesiones virtuales, también estuvimos ahí muy pendientes. Y por supuesto que en la función notarial estoy convencido que debe transitar hacia nuevos esquemas digitales y hacia potencializar el trabajo que están haciendo de forma adecuada con los instrumentos y herramientas que ya tienen y darle mejor soporte jurídico para ello. Sin más, de verdad agradecer a las más de 200 personas que nos han seguido en las redes sociales en esta transmisión. Seguiremos retransmitiendo a través de los canales del Congreso la participación de todos los integrantes de este foro y por supuesto que estaremos sacando también las conclusiones respectivas para la próxima sesión de la comisión. Sean conocedores todos de lo que se ha dicho de forma ejecutiva. Sin más, les agradezco a todos su participación, señores notarios, y a las diputadas y diputados de esta Comisión Registrada del Notarial. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en breve. Hasta luego. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos.